En las calles más frías de Nueva York, donde el viento cortante del invierno hacía temblar hasta los huesos más fuertes, un hombre llamado Richard Westfield caminaba envuelto en un abrigo de cachemira que costaba más que el alquiler anual de un apartamento modesto. Sus zapatos italianos brillaban bajo las luces de neón y su reloj suizo marcaba cada segundo de una vida medida en millones. Pero esa noche de diciembre, algo estaba a punto de cambiar para siempre el rumbo de su existencia. Mientras Richard atravesaba la Quinta Avenida después de cerrar un acuerdo multimillonario, sus ojos, normalmente ciegos a todo lo que no prometiera rentabilidad, se posaron sobre una figura acurrucada junto a la entrada de un edificio. Era una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con capas de ropa raída, sosteniendo un cartón que apenas se leía bajo la tenue luz de la calle. La mayoría de los transeúntes la ignoraban, desviando la mirada como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de realidades que preferían no enfrentar. Richard, por costumbre, estaba a punto de hacer lo mismo. Durante años había construido muros invisibles alrededor de su corazón, convencido de que la compasión era una debilidad en el mundo despiadado de los negocios. Había pisoteado sueños, destruido pequeñas empresas y acumulado fortuna tras fortuna sin mirar atrás. Su filosofía era simple: en este mundo, solo los fuertes sobreviven, y él estaba decidido a estar siempre en la cima. Pero cuando sus miradas se cruzaron por un breve instante, algo inexplicable sucedió. Los ojos de aquella mujer no mostraban súplica ni desesperación, sino una profundidad que lo paralizó. Era como si, en ese segundo, ella pudiera ver a través de todas sus máscaras, de todos sus logros vacíos, directo al vacío que él había estado llenando con poder y dinero. Richard no lo sabía en ese momento, pero ese encuentro aparentemente insignificante estaba a punto de desmoronar todo el imperio de indiferencia que había construido cuidadosamente durante décadas. La pregunta que resonaría en su mente durante los días siguientes era simple pero devastadora. ¿Qué había hecho realmente con su vida? La historia de Richard Westfield comenzó 45 años atrás, en un vecindario de clase trabajadora en Queens. Hijo de un mecánico y una costurera, Richard creció viendo a sus padres sacrificarse día tras día, trabajando hasta el agotamiento solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Desde muy joven juró que su vida sería diferente. Estudió con ferocidad, ganó becas y se abrió camino hacia Harvard con una determinación que rozaba la obsesión. En la universidad, Richard descubrió que tenía un talento natural para los negocios y las inversiones. Mientras sus compañeros disfrutaban de la vida estudiantil, él pasaba noches enteras estudiando mercados, analizando tendencias y desarrollando estrategias. A los 25 años, había fundado su primera empresa de capital de riesgo. A los 30, era millonario. A los 40, su nombre aparecía regularmente en las listas de los empresarios más influyentes del país. Pero el éxito había cobrado un precio invisible. En su ascenso implacable hacia la cima, Richard había dejado atrás todo lo que alguna vez lo hizo humano. Su matrimonio había terminado en un divorcio amargo cuando su esposa se cansó de ser la última prioridad en su lista. Sus 2 hijos apenas lo conocían, criados principalmente por niñeras mientras él cerraba acuerdos en ciudades lejanas. Los amigos de juventud habían desaparecido, reemplazados por socios comerciales que solo lo buscaban por interés. Richard se había convertido en exactamente lo que despreciaba en su juventud: un hombre rico pero espiritualmente pobre, rodeado de lujos pero profundamente solo. Su penthouse en Manhattan, con vistas panorámicas de la ciudad, era una jaula de oro donde pasaba las noches mirando el techo, preguntándose por qué el éxito se sentía tan vacío. Las pastillas para dormir se habían vuelto una constante, al igual que el whisky caro que bebía para silenciar los pensamientos que lo asaltaban en la oscuridad. La noche en que conoció a aquella mujer en la calle, Richard acababa de cerrar la adquisición hostil de una pequeña empresa familiar, dejando a docenas de empleados sin trabajo justo antes de las fiestas navideñas. Había celebrado con champán en un restaurante exclusivo, brindando con su equipo legal por otro éxito. Pero mientras caminaba a casa,
El champán sabía amargo en su boca. Lo que Richard no podía imaginar era que aquella mujer sin hogar, cuyo nombre pronto descubriría que era Elena, tenía más sabiduría que todos los consultores de lujo que había contratado en su vida, y que las lecciones que estaba a punto de aprender no vendrían de un MBA de prestigio, sino de las experiencias más crudas de la vida humana, aquellas que el dinero nunca podría comprar ni enseñar. 3 días después de ese primer cruce de miradas, Richard no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquella mujer. Había intentado sumergirse en el trabajo, revisar informes financieros, preparar presentaciones para inversores, pero su mente vagaba constantemente hacia ese momento. Era ridículo, pensaba. Era un hombre de negocios poderoso, no un soñador sentimental. Había pasado junto a cientos, tal vez miles de personas sin hogar a lo largo de su vida. ¿Por qué esta era diferente? La curiosidad, o quizás algo más profundo que no quería reconocer, lo llevó de vuelta a esa misma calle. Era sábado por la tarde y la ciudad bullía con compradores navideños cargados de bolsas de tiendas exclusivas. Richard se sintió extrañamente nervioso mientras se acercaba al lugar donde la había visto. Parte de él esperaba que no estuviera allí, que todo hubiera sido un episodio pasajero que pudiera olvidar fácilmente. Pero allí estaba. Elena ocupaba el mismo espacio, ahora cubierta con una manta térmica plateada que probablemente había recibido de algún refugio. Tenía un libro entre las manos, algo que sorprendió a Richard. No era una novela barata, sino un ejemplar gastado de Los Miserables de Víctor Hugo. Sus labios se movían ligeramente mientras leía, completamente absorta, ajena al caos a su alrededor. Richard se detuvo a unos metros de distancia, sintiéndose repentinamente como un intruso. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué esperaba lograr? No tenía un plan, ninguna explicación racional para su presencia. Por primera vez en décadas, Richard Westfield, el hombre que controlaba salas de juntas y negociaba con multimillonarios, se sentía completamente fuera de su elemento. Finalmente, reunió el coraje para acercarse. Sacó su billetera preparado para ofrecer dinero y tal vez sentirse menos incómodo con la situación. Pero antes de que pudiera decir nada, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron nuevamente. Había algo en su mirada, una claridad y una calma que lo desarmó por completo. «No necesito tu dinero», dijo ella suavemente, con una voz que sorprendió a Richard por su educación y gentileza. «Pero si realmente quieres ayudar, hay un café a la vuelta de la esquina. No he tenido una conversación significativa en semanas y sospecho que tú tampoco». Sus palabras fueron como un golpe directo a su pecho. ¿Cómo podía esta extraña ver a través de él tan fácilmente? Richard titubeó. Todas sus alarmas internas le gritaban que se alejara, que esto era absurdo, potencialmente peligroso, definitivamente inapropiado. Los hombres de su posición no tomaban café con personas sin hogar. ¿Qué pensarían sus socios si lo vieran? ¿Qué dirían los titulares si algún periodista capturaba el momento? Pero algo más fuerte que su miedo a la opinión pública lo impulsó a asentir. «De acuerdo», dijo, su voz sonando extrañamente ronca. «Hay un Starbucks cerca». Elena sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero que contenía una mezcla de tristeza y comprensión. Se levantó lentamente, doblando su manta con cuidado meticuloso y guardando su libro en una bolsa de plástico desgastada. Mientras caminaban juntos por la calle, Richard era dolorosamente consciente de las miradas que recibían. Las parejas jóvenes se apartaban ligeramente. Una madre agarró más fuerte la mano de su hijo. Un hombre de negocios arrugó la nariz con desdén. Richard sintió una mezcla de vergüenza y rabia, pero no por las razones que hubiera esperado. No estaba avergonzado de Elena, sino de vivir en un mundo donde la humanidad de alguien podía ser juzgada tan cruelmente por su apariencia. En el café, Richard pidió 2 lattes grandes y un sándwich para Elena, quien aceptó el alimento con dignidad tranquila. Se sentaron en una mesa del rincón y por primera vez en años, Richard Westfield no tenía idea de qué decir. El silencio entre ellos se extendió, pero extrañamente no era incómodo.
Era como si ambos estuvieran esperando que el otro hiciera el primer movimiento en un juego cuyas reglas ninguno conocía realmente. Elena fue quien finalmente rompió el silencio. «Te vi hace 3 noches», dijo, sus dedos envueltos alrededor de la taza caliente como si fuera un tesoro. Tenías esa mirada, la que tienen todos los que han ganado algo pero perdido algo más importante en el proceso. Richard sintió que se ponía a la defensiva, pero algo en su tono no era acusatorio, sino simplemente observador, como un médico diagnosticando un síntoma. «No sabes nada sobre mí», respondió Richard, pero las palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos. Elena lo miró con esos ojos que parecían contener siglos de experiencia. «Sé más de lo que crees. Reconozco a los perdidos porque yo también lo estuve. La diferencia es que a mí me quitaron mi vida. Tú regalaste la tuya voluntariamente». El comentario fue como un puñetazo en el estómago. Elena procedió a contarle su historia sin que él la pidiera. Había sido profesora de literatura en una universidad prestigiosa, con un esposo amante y 2 hijas hermosas. Su vida había sido perfecta hasta que un diagnóstico médico catastrófico lo cambió todo. Su esposo, incapaz de manejar la presión, se había ido. Las facturas médicas habían devorado sus ahorros. Perdió su trabajo debido a las ausencias constantes para tratamientos. «Perdí mi casa hace 2 años», continuó, su voz sorprendentemente estable. «Mis hijas están con mi hermana en Boston. No las veo porque no quiero que me recuerden así. Les digo que estoy viajando, trabajando en un proyecto especial. No saben que su madre duerme en las calles». Richard sintió que algo se quebraba dentro de él mientras escuchaba. Esta no era la historia que esperaba. «¿Por qué no buscas ayuda? ¿Un refugio? ¿Servicios sociales?», preguntó Richard, genuinamente confundido. Elena rió suavemente, un sonido sin humor. «¿Crees que no lo he intentado? El sistema está saturado, los refugios están llenos, los programas de asistencia tienen listas de espera de meses. Y honestamente, después de un tiempo, te vuelves invisible. La gente deja de verte como humana y empieza a verte como un problema a ignorar». Richard sintió una oleada de culpa abrumadora. ¿Cuántas veces había ignorado exactamente eso? ¿Cuántas veces había pasado junto a alguien sin siquiera reconocer su existencia? «Pero sigues leyendo», observó, señalando la bolsa donde guardaba su libro. Elena sonrió genuinamente por primera vez. «Los libros son lo único que me mantiene cuerda. Me recuerdan que hay belleza, que hay significado, que hay algo más allá de la supervivencia diaria». «Enséñame», dijo Richard repentinamente, sorprendiéndose a sí mismo. «Enséñame lo que es vivir así. Quiero entender». Elena lo estudió cuidadosamente, su expresión indescifrable. «¿Por qué? ¿Para sentirte mejor contigo mismo? ¿Para tener una anécdota interesante para tus cenas de negocios? ¿Para escribir un cheque de caridad y lavar tu conciencia?». Su tono era duro, pero no cruel, desafiante, pero no hostil. Richard negó con la cabeza, buscando palabras para expresar algo que él mismo no comprendía completamente. «No lo sé. Honestamente no lo sé. Solo sé que he pasado décadas construyendo algo que se siente completamente vacío. He ganado todo lo que pensé que quería y no me hace feliz. Tal vez tú puedas mostrarme lo que he estado perdiendo». Su vulnerabilidad lo sorprendió. Richard Westfield no admitía debilidad ante nadie. Elena permaneció en silencio durante un largo momento, evaluándolo. Finalmente asintió lentamente. «Está bien, pero hay condiciones. No quiero tu lástima. No quiero que intentes salvarme con tu dinero. Si realmente quieres aprender, tendrás que experimentar. No solo observar desde la distancia segura de tu privilegio. ¿Estás dispuesto a hacer eso?». Richard tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Asintió. «Entonces mañana a las 6 de la mañana reúnete conmigo en el mismo lugar donde me encontraste», dijo Elena, terminando su café. «Y deja tu billetera, tu teléfono caro, tu reloj de marca en casa. Ven como un hombre común, no como un millonario. Solo entonces podremos comenzar». Richard aceptó sin tener idea de que esa decisión cambiaría fundamentalmente quién era y lo que valoraba en la vida. Richard apenas durmió esa noche.
Se quedó despierto en su penthouse de $5 millones, mirando el techo y cuestionándose qué estaba haciendo. Mañana tenía una reunión importante con inversores japoneses, una presentación que había preparado durante semanas. Ahora estaba considerando cancelarla para pasar el día con una mujer sin hogar. Era absurdo, era irresponsable, era completamente impropio de él. Pero a las 5:30 de la mañana se encontró vistiéndose con ropa simple, jeans viejos que había comprado para un evento de Casual Friday, pero nunca había usado, una sudadera gris y zapatillas deportivas desgastadas que encontró en el fondo de su armario. Dejó su Rolex en la cómoda, su iPhone en el cargador, su billetera de cuero italiano en el cajón. Se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Cuando llegó al punto de encuentro, Elena ya estaba allí esperando. Ella lo evaluó de arriba a abajo y asintió con aprobación. «Bien, ahora pareces humano», dijo con un toque de humor en su voz. «Hoy vas a ver la ciudad como yo la veo. Ningún taxi, ningún restaurante elegante, ningún atajo que el dinero pueda comprar. Solo la experiencia humana cruda». Richard asintió, sintiéndose extrañamente nervioso. Comenzaron caminando hacia un comedor comunitario en el Lower East Side. Era un trayecto de casi 5 kilómetros, y para cuando llegaron, los pies de Richard, acostumbrados a zapatos hechos a medida y viajes cortos en limusinas, ya estaban doloridos. La fila fuera del comedor se extendía por toda la cuadra, docenas de personas esperando pacientemente por un desayuno caliente. «Esta es la parte más difícil», explicó Elena mientras se unían a la cola. «La espera. Esperas por comida, esperas por un lugar donde dormir, esperas en oficinas gubernamentales por ayuda que tal vez nunca llegue. Tu tiempo no te pertenece cuando eres pobre. Te lo roban minuto a minuto con la burocracia y la necesidad». Richard nunca había esperado en una fila para nada. Siempre había personal que se encargaba de esas cosas o su dinero le abría puertas inmediatamente. Mientras esperaban, Elena le presentó a otros en la fila. Había un veterano de guerra con PTSD que no podía mantener un trabajo. Una madre joven con 2 niños pequeños que había escapado de una relación abusiva. Un hombre mayor que había sido profesor de matemáticas hasta que el Alzheimer temprano lo dejó incapaz de trabajar. Cada historia era un recordatorio contundente de que la línea entre la estabilidad y el colapso era aterradoramente delgada. Cuando finalmente entraron al comedor, Richard fue golpeado por el olor. Una mezcla de desinfectante, comida institucional y humanidad hacinada. Las mesas largas estaban llenas de gente comiendo en silencio o conversando en voz baja. Voluntarios servían avena, pan tostado y café aguado. Richard, quien normalmente desayunaba croissants importados y café de especialidad, encontró que la comida simple sabía mejor de lo que esperaba, tal vez porque el hambre le daba sabor. Después del desayuno, Elena lo llevó a una biblioteca pública, explicando que era uno de los pocos lugares donde las personas sin hogar podían pasar el día sin ser acosadas. «Aquí puedes estar caliente en invierno, fresco en verano, usar el baño, leer, pretender que eres normal por unas horas», dijo. Richard observó a docenas de personas durmiendo discretamente en sillas, otros leyendo periódicos, algunos usando las computadoras públicas para buscar empleo. «¿Ves a ese hombre allí?». Elena señaló discretamente a un hombre de mediana edad con traje arrugado, escribiendo intensamente en un cuaderno en una computadora. Es un contador público que perdió todo en la crisis financiera del 2008. Todavía viene aquí todos los días vestido con su traje, manteniendo la apariencia de normalidad mientras busca trabajo. Ha estado haciéndolo durante 2 años. Richard sintió un nudo en la garganta. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, Richard estaba física y emocionalmente exhausto. Sus pies le dolían, tenía hambre a pesar de la cena escasa en otro comedor comunitario, y se sentía más vulnerable de lo que se había sentido en décadas. Pero también sentía algo más, una conexión con la humanidad que había perdido en su búsqueda implacable de éxito. Elena lo miró con una mezcla de compasión y desafío. Esto fue un día. Un solo día. Ahora imagina que es tu vida,
cada día, sin fin a la vista. Richard no tenía palabras, solo podía asentir, absorbiendo la magnitud de lo que había experimentado. Durante las siguientes semanas, Richard continuó encontrándose con Elena. Canceló reuniones, delegó responsabilidades, mintió a sus socios sobre su paradero. Por primera vez en su carrera, el trabajo no era su prioridad. Algo más profundo, más fundamental estaba ocurriendo dentro de él. Estaba redescubriendo su humanidad, una pieza a la vez, a través de los ojos de alguien que había perdido todo, pero aún conservaba su dignidad. Elena se convirtió en su guía a través de un mundo que había existido todo el tiempo bajo sus narices, invisible por elección. Lo llevó a refugios donde familias enteras dormían en habitaciones compartidas. Lo presentó a trabajadores que tenían empleos de tiempo completo, pero no podían pagar alquiler en una ciudad donde los precios habían explotado. Le mostró niños que hacían tareas escolares en refugios, intentando mantener la normalidad en circunstancias imposibles. Pero Elena no solo le mostró la desesperación, también le mostró la resiliencia increíble del espíritu humano. Vio comunidades improvisadas donde las personas sin hogar se cuidaban mutuamente, compartiendo comida, mantas, información sobre recursos. Conoció a artistas callejeros que creaban belleza con nada, músicos que tocaban no por dinero sino por la alegría de la expresión. Descubrió una red de ayuda mutua que operaba completamente fuera del sistema formal. Una noche particularmente fría, Elena lo invitó a experimentar algo que cambiaría su perspectiva para siempre: dormir una noche en la calle. Richard, quien había estado evitando este momento, finalmente aceptó. Preparó una mochila con una manta delgada, algo de comida y nada más. Dejó su identificación en casa, todos sus medios de llamar por ayuda. Esa noche sería completamente vulnerable. Encontraron un lugar debajo de un puente donde otros habían establecido un campamento improvisado. Había reglas no escritas en estos espacios: respeta el territorio de los demás, comparte lo que puedas, mantente alerta. Richard se acostó en el concreto frío, su manta apenas proporcionando calor contra el viento helado que soplaba desde el río. Cada ruido lo sobresaltaba, cada sombra parecía una amenaza. El sueño era imposible. A mitad de la noche, escuchó llorar a alguien cerca. Era una mujer joven, temblando no solo de frío, sino de miedo. Elena se levantó silenciosamente y fue hacia ella, envolviendo su propia manta alrededor de los hombros de la chica, hablándole suavemente. Richard observó maravillado. Elena, quien tenía tan poco, estaba dando lo que podía. No había cálculo, ninguna expectativa de recompensa, solo humanidad pura. Cuando amaneció, Richard no había dormido ni una hora. Estaba congelado, dolorido y más asustado de lo que había estado en su vida. Pero también estaba profundamente cambiado. Esa noche había destruido sus ilusiones finales sobre lo que significaba la seguridad. Había sentido en sus huesos la fragilidad de la existencia, como todo lo que damos por sentado puede desaparecer en un instante. ¿Ahora entiendes?, preguntó Elena mientras caminaban hacia el comedor matutino. Su voz era gentil, sin un rastro de «te lo dije». Richard asintió, incapaz de confiar en su voz. Entendía de una manera que nunca hubiera sido posible solo leyendo estadísticas o viendo documentales. Lo había vivido, aunque fuera por una noche, y esa noche había roto algo fundamental en su psique de millonario. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Elena colapsó durante el desayuno. Sus manos temblaban mientras intentaba sostener su taza de café y su rostro estaba pálido y cubierto de sudor. Richard entró en pánico. Su instinto inmediato fue llamar a una ambulancia, llevarla al mejor hospital, hacer lo que el dinero pudiera hacer. Pero Elena negó con la cabeza débilmente. «No tengo seguro. Una visita al hospital me endeudará para siempre. Ya he estado allí». Por primera vez en semanas, Richard rompió su promesa. Sacó su teléfono escondido y llamó a su médico personal, exigiéndole que viniera inmediatamente. Elena protestó, pero estaba demasiado débil para resistir. Cuando el médico llegó y la examinó,
Su diagnóstico fue grave: neumonía avanzada, desnutrición severa y su condición médica anterior que había empeorado sin tratamiento. «Necesita hospitalización inmediata», dijo el médico. «Sin tratamiento, no le doy más de una semana». Richard sintió que su mundo se detenía. No podía, no dejaría que Elena muriera. No ahora, no cuando finalmente estaba aprendiendo a vivir de verdad. Richard llevó a Elena al mejor hospital privado de Manhattan, donde su nombre y su dinero garantizaban el mejor tratamiento posible. La ingresaron inmediatamente, instalándola en una habitación privada con vista al Central Park. Elena, demasiado enferma para protestar, simplemente cerró los ojos mientras las enfermeras la conectaban a máquinas y fluidos intravenosos. Richard se sentó junto a su cama, prometiéndose que haría lo que fuera necesario para salvarla. Durante los días que Elena permaneció en el hospital, Richard tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre su vida. Se dio cuenta de que durante todos estos años había estado persiguiendo fantasmas: la aprobación de su padre fallecido, la validación de una sociedad que medía el valor humano en dólares, el mito de que más dinero significaba más felicidad. Había sacrificado relaciones reales, momentos preciosos, su propia alma en ese altar falso. Tomó una decisión que hubiera sido impensable apenas un mes atrás. Llamó a una reunión de emergencia con su junta directiva y anunció cambios radicales en su empresa. Establecería un fondo masivo para viviendas asequibles. Contrataría personas sin hogar, dándoles empleo y capacitación. Convertiría uno de sus edificios comerciales en un refugio con servicios completos. Sus socios lo miraron como si hubiera perdido la razón. «Te has vuelto loco», le dijo su vicepresidente. «Esto destruirá nuestros márgenes de ganancia. Los inversores nos demandarán». «¿Qué te ha pasado, Richard?» Richard sonrió tranquilamente, una calma que nunca había sentido en una sala de juntas. «He encontrado algo más valioso que el dinero. He encontrado un propósito. Y si no están dispuestos a seguirme en esto, renuncien. Compraré sus acciones al precio de mercado». Nadie renunció, aunque algunos lo hicieron de mala gana. La noticia de la transformación de Richard Westfield se extendió rápidamente por el mundo financiero. Algunos lo llamaron santo, otros lo llamaron tonto. Los medios estaban fascinados, pidiendo entrevistas constantemente. Richard rechazó la mayoría. No quería convertir esto en un espectáculo, pero accedió a una entrevista donde contó su historia, esperando inspirar a otros. Mientras tanto, Elena se recuperaba lentamente. Su tratamiento reveló que su condición médica original, aunque seria, era manejable con medicación adecuada. La neumonía respondió a los antibióticos. La nutrición apropiada le devolvió las fuerzas. Pero más que su cuerpo, su espíritu estaba sanando. Había algo diferente en sus ojos, una chispa que había estado ausente, como si permitirse recibir ayuda hubiera levantado un peso que no sabía que llevaba. «No tenías que hacer todo esto», le dijo a Richard una tarde mientras él la visitaba. «Podrías haber simplemente pagado mi tratamiento y seguido con tu vida». Richard negó con la cabeza. «No lo entiendes. No hice esto por ti, aunque te importas. Lo hice porque me mostraste que mi vida era una mentira. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti, probablemente más». Elena le contó algo que nunca le había dicho antes. Sus hijas no estaban realmente con su hermana. Había sido otra mentira, una forma de proteger su dignidad. La verdad era que sus hijas estaban en el sistema de cuidado temporal, separadas cuando ella perdió su vivienda. No las había visto en 2 años, el dolor era demasiado grande. Richard sintió lágrimas en sus ojos, algo que no le había pasado en décadas. «Vamos a arreglar eso», dijo con determinación. «Vamos a recuperar a tus hijas. Conseguiremos un apartamento para ustedes, terapia para todos, lo que sea necesario para reconstruir tu familia». Elena lloró, no de tristeza, sino de alivio y gratitud abrumadora. «¿Por qué estás haciendo esto por mí?», preguntó. Richard tomó su mano con gentileza. «Porque me enseñaste que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria. Está en las conexiones que hacemos, en las vidas que tocamos, en el amor que compartimos».
Los abogados de Richard trabajaron incansablemente para reunir a Elena con sus hijas. Navegaron el complejo sistema de servicios sociales, demostrando que ahora tenía vivienda estable, ingresos garantizados y apoyo médico continuo. 6 semanas después del día en que colapsó, Elena abrazó a sus hijas por primera vez en 2 años. Richard observó desde la distancia, sintiendo una alegría que ninguna adquisición empresarial le había dado jamás. Esta, finalmente, era una victoria que importaba. La transformación de Richard Westfield creó ondas que se extendieron mucho más allá de su círculo inmediato. Otros empresarios, algunos motivados por genuina compasión y otros por la publicidad positiva, comenzaron a seguir su ejemplo. Se establecieron programas de vivienda en toda la ciudad. Compañías comenzaron a contratar personas sin hogar, dándoles no solo trabajos, sino dignidad y propósito. Lo que había comenzado como el despertar de un hombre se estaba convirtiendo en un movimiento. Richard contrató a Elena como directora de su nueva fundación sin fines de lucro, Segundas Oportunidades. Nadie entendía mejor las necesidades de las personas sin hogar que alguien que había vivido esa realidad. Elena aportó una perspectiva invaluable, asegurando que los programas realmente ayudaran en lugar de simplemente hacer sentir bien a los donantes ricos. Insistió en mantener la dignidad de los beneficiarios en el centro de cada iniciativa. Uno de los primeros proyectos fue convertir un edificio comercial vacío que Richard poseía en un complejo de viviendas de transición. No era solo un refugio temporal, sino un lugar donde las personas podían reconstruir sus vidas. Incluía apartamentos privados, servicios de asesoramiento, capacitación laboral, cuidado infantil y asistencia médica. Todo bajo un mismo techo, eliminando las barreras que tradicionalmente impedían que las personas salieran de la situación de calle. Richard también se reconectó con sus propios hijos. Los llamó después de años de comunicación mínima, admitiendo sus errores y pidiéndoles una oportunidad de conocerlos realmente. Su hija mayor, Jessica, estaba escéptica al principio. ¿Es esto otra de tus fases?, preguntó con amargura. ¿Otro proyecto en el que te sumergirás obsesivamente hasta que te aburras? Richard no pudo culparla por su cinismo, pero esta vez era diferente. Richard invitó a sus hijos a trabajar con él en la fundación, mostrándoles en lugar de decirles cómo había cambiado. Jessica comenzó como voluntaria, organizando donaciones de ropa y alimentos. Su hijo menor, Daniel, usó sus habilidades en tecnología para crear una aplicación que conectaba personas sin hogar con recursos disponibles en tiempo real. Trabajar juntos en algo significativo comenzó a sanar las heridas que el dinero y el abandono habían causado. Elena, mientras tanto, estaba floreciendo. Vivir en un apartamento seguro con sus hijas le había devuelto algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza. Sus hijas, aunque inicialmente traumatizadas por la separación, estaban respondiendo bien a la terapia. La mayor, Sofía, de 15 años, había comenzado a escribir sobre su experiencia, procesando el dolor a través de las palabras, igual que su madre había hecho con los libros en la calle. Un día, Elena le propuso a Richard una idea audaz. «Deberíamos documentar esto», dijo. «No la historia inspiradora de millonario salva a mujer pobre, sino la verdad real sobre la pobreza, sobre cómo el sistema falla a las personas, sobre cómo todos estamos a solo unos pasos del desastre. La gente necesita entender». Richard acordó, pero con una condición: Elena sería quien contara la historia en sus propias palabras. El libro que Elena escribió, Invisible: Memorias desde las calles de Manhattan, se convirtió en un bestseller nacional. No endulzaba la realidad ni convertía la pobreza en algo romántico. Era crudo, honesto y desgarrador. Pero también era esperanzador, mostrando la resiliencia del espíritu humano y el poder de la compasión genuina. Los críticos lo elogiaron. Más importante aún, resonó con personas comunes que comenzaron a ver a las personas sin hogar de manera diferente. Richard escribió el epílogo del libro, una reflexión personal sobre su transformación. «Durante años medí el éxito en dígitos de cuentas bancarias», escribió,
Pero la verdadera riqueza es despertarte cada día sabiendo que tu vida tiene significado más allá de ti mismo. Es saber que has tocado una vida, aliviado un sufrimiento, dado esperanza donde no había ninguna. Eso es lo que Elena me enseñó. Eso es lo que todos necesitamos aprender. Las ganancias del libro fueron directamente a la Fundación Segundas Oportunidades. Elena insistió en no quedarse con nada. No escribí esto por dinero, explicó. Lo escribí porque las historias que nunca se cuentan son las que más necesitamos escuchar. Lo escribí por todas las Elenas que todavía están en las calles, invisibles, esperando que alguien las vea. Richard entendió. Había pasado de ser ciego a esas historias a dedicar su vida a amplificarlas. 2 años después de ese encuentro fortuito, en una calle fría de diciembre, la vida de Richard había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Su empresa todavía era exitosa, pero ahora el éxito se medía de forma diferente. No solo en ganancias trimestrales, sino en cuántas familias habían salido de la pobreza, cuántas personas habían encontrado empleo digno, cuántas vidas habían sido transformadas por segundas oportunidades genuinas. El edificio de viviendas de transición que había establecido ahora tenía una tasa de éxito del 80%. Las personas que pasaban por el programa no solo encontraban vivienda permanente, sino que reconstruían sus vidas completas. Algunos regresaban como voluntarios ayudando a otros que estaban pasando por lo que ellos habían experimentado. Se había creado un ciclo de esperanza y sanación que se perpetuaba a sí mismo. Richard también había restaurado sus relaciones familiares de maneras que parecían imposibles años atrás. Jessica ahora dirigía la rama de educación de la fundación, creando programas de tutoría para niños en situación de calle. Daniel había dejado su lucrativo trabajo en tecnología para desarrollar software que ayudaba a organizaciones sin fines de lucro a operar más eficientemente. Ambos le dijeron que finalmente estaban orgullosos de su padre, no por su dinero, sino por su humanidad. Elena se había convertido en una voz nacional sobre temas de pobreza y justicia social. Daba charlas en universidades, asesoraba a legisladores, aparecía en programas de noticias, pero nunca olvidaba de dónde venía. Cada semana, sin falta, pasaba un día en las calles hablando con personas sin hogar, escuchando sus historias, conectándolas con recursos. No puedo cambiar el sistema sola, decía, pero puedo ver a cada persona y recordarles que son humanos, que importan. Un día Richard recibió una llamada de su exesposa, Margaret. No habían hablado en años, más allá de comunicaciones breves sobre los niños. Vi tu entrevista en el programa de noticias, dijo. No reconocí al hombre en la pantalla. El Richard que conocí nunca hubiera hablado sobre vulnerabilidad, sobre propósito, sobre amor. Hubo una pausa. Me alegra que encontraras tu camino. Los niños merecían este padre. Ojalá yo hubiera conocido a este hombre. Richard sintió una mezcla de tristeza y aceptación. No podía cambiar el pasado, no podía recuperar los años perdidos, pero podía hacer que cada día futuro importara. Lo siento, Margaret, dijo sinceramente. Siento no haber sido el esposo o padre que merecían. No puedo cambiar quién era, solo puedo ser diferente ahora. Margaret aceptó su disculpa con gracia y aunque no reavivarían su relación, encontraron una paz que había estado ausente durante años. En el 3er aniversario de su primer encuentro, Richard organizó un evento especial. Invitó a todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la fundación, antiguos residentes del programa de vivienda, empleados que habían sido contratados después de años sin trabajo, familias que habían sido reunidas, voluntarios que habían encontrado propósito sirviendo a otros. El salón estaba lleno de cientos de personas, cada una con una historia de transformación. Elena dio un discurso emotivo. Hace 3 años estaba sentada en una calle fría, sintiéndome completamente invisible. Un hombre pasó junto a mí y por alguna razón realmente me vio. No como un problema, no como una estadística, sino como un ser humano. Ese momento de reconocimiento genuino cambió todo. No fue su dinero lo que me salvó,
fue su humanidad redescubierta. Y eso es lo que todos podemos ofrecer: el simple acto de ver a otro ser humano y reconocer su dignidad inherente. Richard también habló, su voz temblando con emoción. Durante años pensé que sabía lo que significaba el éxito. Construí un imperio, acumulé riqueza, gané el respeto del mundo de los negocios, pero estaba completamente vacío por dentro. Elena no solo me salvó de esa existencia hueca, me mostró lo que significa vivir de verdad. Me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que das. No es lo que acumulas, sino cómo sirves. Esa noche, mientras Richard se paraba en el balcón de su penthouse mirando la ciudad, ya no veía solo edificios y luces. Veía historias, veía humanidad, veía posibilidad. Pensó en el hombre que había sido hace 3 años, exitoso pero miserable, rico pero pobre en las cosas que realmente importaban. Sonrió sintiendo una gratitud profunda por el encuentro fortuito que había cambiado su vida. Elena tenía razón desde el principio. Él había estado perdido, pero ahora finalmente se había encontrado a sí mismo en el servicio a otros, y esa era la mayor riqueza de todas. La historia de Richard Westfield y Elena Morales nos recuerda una verdad fundamental, que a menudo olvidamos en nuestro mundo obsesionado con el éxito material. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en corazones transformados, en el impacto que dejamos en el mundo. Richard tenía millones de dólares, pero estaba espiritualmente en bancarrota. Elena no tenía nada material, pero poseía una riqueza de sabiduría, dignidad y humanidad que el dinero nunca podría comprar. Cuando sus caminos se cruzaron en esa calle fría de diciembre, ambos fueron salvados. Elena de la desesperación física, Richard de la muerte espiritual. ¿Cuántos de nosotros pasamos por la vida ciegos a las necesidades de otros, enfocados únicamente en nuestras propias ambiciones y deseos? ¿Cuántas oportunidades perdemos de hacer una diferencia real porque estamos demasiado ocupados persiguiendo cosas que al final nos dejan vacíos? La transformación de Richard nos desafía a todos a examinar nuestras propias vidas, nuestras propias prioridades y preguntarnos, ¿qué legado estamos construyendo? ¿Seremos recordados por lo que acumulamos o por cómo amamos y servimos? Cada encuentro con otro ser humano es una oportunidad para practicar la compasión, para ver más allá de las apariencias superficiales, para reconocer la humanidad compartida que nos conecta a todos. La próxima vez que veas a alguien en necesidad en la calle, no mires hacia otro lado. No tienes que cambiar tu vida entera como lo hizo Richard, pero puedes hacer algo: una sonrisa, un reconocimiento, un momento de ver realmente a esa persona como un ser humano con una historia, con dignidad, con valor. Porque al final todos estamos más cerca de la vulnerabilidad de lo que nos gustaría admitir. Y el mundo que creamos con nuestras elecciones diarias, con nuestra compasión o indiferencia, es el mundo en el que todos tenemos que vivir. Elige la compasión, elige ver, elige hacer la diferencia. Como Richard descubrió, esa es la única forma de vivir verdaderamente rico.